Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hola, licenciada, buenas tardes. Qué gusto escucharles. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, licenciada. Ya Muy bien, licenciada. Ya tranquilos con sus exámenes, ya Un terminaron, poquito. ¿verdad? Muy bien. No sé si me quieran comentar algo, decirme algo, alguna duda. Tal vez solo confesarle que sí estamos algo nerviosos, mi querida licenciada. Buenas tardes. Un Qué poco fuerte. ansiosos para saber. Hemos tenido ¿Por qué se una nota, encuentra? porque tuvimos una nota que nos asustó toda la clase, Milik, entonces no creo que el corazón resista más sustos. Ah, bueno. Muy bien. El punto que nos toca ver hoy es el tercero y se denomina forma de reproducir la escritura matriz. Voy a apagar la cámara. A ver, Diego quiere hablar, vamos a escuchar. Te escucho, Diego. Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Carmen pregunta que si les dejo algún trabajo. No, no les dejo trabajo porque es mentira que yo pueda calificar casi 600 exámenes, ¿verdad? Entonces por eso es que no dejamos trabajos. Pero sí lo que vemos en clase es lo que evaluamos en el examen. Muy bien. Si hay alguien que no se ha examinado, pues tiene que presentar su solicitud, ¿verdad? Pidiendo el examen extemporáneo. Y como es dentro del 5.º día hábil, tendría que ser este viernes. Entonces, mándenme sus solicitudes al correo institucional para que yo les pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Si no tenemos otra duda, entonces podemos iniciar. Y vamos a ver el punto 3, Héctor, que se refiere a las formas de reproducir la escritura matriz.
Gracias, licenciada. Muy bien. Les voy a compartir solo que no me permite. Muy bien. ¿Se recuerdan que cuando yo les envié la hoja de trabajo número 1, en la parte de atrás les consigné que para este punto había que leer la ley del impuesto al valor agregado, decreto 2792, ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sello especial para protocolos, la ley del timbre forense y timbre notarial y su reglamento. ¿Y cuántos ya leyeron sus leyes? ¿Ninguno lo ha leído? Da un poco de pena aceptarlo, Milik, pero yo creo que esa es la realidad, fíjese. Muy O sea, bien. Tenemos nuestras leyes, por lo menos ya las compramos, ya las tenemos. Sí, la ley sí la tomamos, licenciada. Vaya, muy bien, entonces con las leyes podemos empezar a trabajar, pero es importante que leamos, porque es la base para poder emitir nuestros testimonios, porque para saber qué impuesto vamos a cubrir es que aplicamos estas leyes. Si no, se nos va a dificultar, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son las formas de reproducir la escritura matriz? ¿Podemos reproducirla cuando hablamos de la escritura matriz? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al protocolo en sí, licenciada, de la A escritura las matriz. escrituras que aparecen en el protocolo, ¿verdad? Y es, Muy bien. O sea, las originales. Nosotros somos depositarios de nuestro protocolo.
nosotros guardamos nuestras escrituras, al final del año las mandamos a empastar y eso forma nuestro protocolo. Y lo vamos empastando año con año, ¿verdad? Y nuestros clientes nos pueden pedir una copia de esa escritura matriz. Podemos entregarle una copia simple legalizada. Esta copia simple legalizada es para efectos de publicidad, para que la persona lea el instrumento público y lo tenga a la vista, pero no es un testimonio, es una copia simple legalizada, únicamente para conocerlo. Pero esta copia simple legalizada no nos sirve para registrar. Para poder registrar, tenemos que emitir un testimonio. Dentro del testimonio, sí, nosotros ya vamos a cubrir los impuestos. En la copia simple legalizada, únicamente vamos a cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Y esto se establece en la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos en el artículo 5. A ver, saquemos ahí nuestra ley. Artículo 5, numeral 6. Voy, licenciada. Muy bien. Índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales. Por cada hoja de papel, 50 centavos. Gracias, Walter. Entonces, acá nos está indicando que lo que vamos a cubrir de impuestos van a ser 50 centavos por cada hoja. Si la escritura consta de 6 hojas, tendríamos que cubrir con 7 timbres de 50 centavos, porque la última hoja va a ser la razón final, en donde vamos a indicar que es la copia simple legalizada. Entonces serían 7 hojas en total. Entonces en cada una vamos a cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. O sea, lo adherimos, ¿verdad? Pegamos el timbre y lo inhabilitamos. En ¿Cuál el es la libro del forma que doctor, ¿qué manda? discúlpese, cuál es la forma que usted aconseja inhabilitar el sello, Melik? ¿Con una firma, un sello encima? Porque yo he visto que incluso hasta los perforan. Sí, la ley lo establece de las dos formas, pero si lo hacemos con perforaciones, tenemos que tener cuidado de que esa perforación no caiga en los números del timbre, ¿verdad? Porque se puede perder la numeración. Y se puede Gra- hacer así con perforación. Y la otra forma es con su sello, ¿verdad? Inhabilitarlo con el sello del notario. Y así pues Gracias, queda Melik. bien y no hay pena de cortar Gracias, algún licenciada. número, ¿verdad? Muy bien. En el libro del doctor Neri Muñoz, en la página 173, los que tengan ahí su libro, saquémoslo, por favor. Ahí tenemos un ejemplo de copia simple y legalizada. A ver, ¿quién tiene su libro abierto ya? ¿Ninguno tiene su libro? A ver, María Alejandra, muy bien. Si nos hiciera favor de leernos el ejemplo que tenemos en la página 173. Con gusto, licenciada.
Gracias. Número 11, copia simple legalizada. A, sistema de fotocopias. Es copia simple legalizada, de la escritura pública 31, que autoricé en esta ciudad el 16 de marzo de 2022, que para entregar a la señora Josefina Cuevas Rosales, extiendo, sello y firmo en 3 hojas, siendo las primeras 2 en papel de fotocopia impresas de ambos lados, y la tercera, que es la presente, en esta hoja de papel bond, en la ciudad de Guatemala, el 23 de marzo de 2022, firma y sello del notario. Gracias, María Alejandra. Entonces, para entregarle nosotros a nuestro cliente la copia simple legalizada, tenemos que fotocopiar la escritura, ¿verdad? La escritura matriz. Habiendo fotocopiado la escritura matriz, entonces redactamos esta razón final. Es copia simple legalizada y todo lo que leyó María Alejandra, ¿verdad? Y esta hojita ya impresa es la que le vamos a adjuntar a la escritura matriz. Y eso es lo que le vamos a entregar a nuestro cliente. Y ahí en el ejemplo vemos que se observa un timbre fiscal de 50 centavos. Entonces, las hojas, las copias de la escritura matriz, también tenemos que adherirle un timbre fiscal de 50 centavos. Este ejemplo de copia simple legalizada es por el sistema de fotocopias. Por ese sistema lo estamos extendiendo. Pero también hay por el sistema de transcripción. Solo que acá nos falta una parte. Vamos a ver. Cuando nosotros extendemos compulsado, como el ejemplo que tenemos en la página 75, cuando compulsamos o transcribimos, lo que hacemos es imprimir lo que tenemos en la computadora, porque lo que está ahí fue lo que imprimimos en nuestro protocolo. Al transcribirlo tendríamos que copiar toda la escritura, ¿verdad? Pero si ya la tenemos en nuestra computadora, ya no necesitamos copiarla, sino ubicarnos dentro de nuestra escritura. Y en la parte final, escribimos esto que acá yo les consigno, ¿verdad? La escritura termina y firman con el notario que autoriza. Ahí nos ubicamos en nuestra computadora y agregamos, porque nosotros tenemos a la vista la escritura, donde ha sido firmada por todos los otorgantes y autorizada por el notario. Entonces ahí agregamos, aparecen las firmas ilegibles de los otorgantes, si son varios, o si es uno, pues sería del otorgante, las palabras ante mí y la firma del notario autorizante. Entonces, a continuación, tendríamos que escribir lo que aparece en el libro, ¿verdad? Le vamos a pedir favor a María Alejandra que nos lea el ejemplo de la siguiente hoja, que es extendido por el sistema de transcripción. Con gusto, licenciada. Gracias. B, sistema de transcripción. Es copia simple legalizada de la escritura pública 32 que autoricé en esta ciudad el 16 de marzo de 2022, que para entregar a la señorita Jocelyn Asturias Carrera, con pulso, sello y firmo en 2 hojas de papel bond, habiendo sido confrontadas en la ciudad de Guatemala el 23 de marzo de 2022. Firma y sello del notario. Gracias, María Alejandra. Entonces, esta sería la forma transcrita. Solo nos hace falta esa parte que yo les acabo de leer, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo la escritura, la tenemos a la vista, que está firmada por los otorgantes, que aparecen las palabras ante mí y también está autorizada por el notario o la notaria. Y a continuación, entonces ya escribimos la razón final, que es esta, ¿verdad? Que
leyó María Alejandra, en este caso, la vamos a confrontar. Así es como nosotros redactamos la razón final. Entonces, cuando imprimimos esa escritura, de una vez va a salir a continuación la razón final. Entonces, si la escritura consta de 3 hojas completas, la siguiente página va a ser la razón final, donde estamos diciendo que es copia simple legalizada. ¿Estamos bien ahí? Ligda, buenas tardes, disculpe. ¿Esa copia solo la firma el notario? Su firma y su sello, en todas. Oh, vaya. Sí, firma y sello del notario. En todas las hojas, En todas las hojas, solo en la exactamente. última. Ah, Sí, vaya. no, en todas, en todas, en todas. Muy bien, gracias. Ligda. ¿Qué es la copia simple legalizada? Es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolación y razón de legalización de firma que expide el notario a la persona que se la requiera, cubriendo un impuesto de 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Entonces es una copia fiel. Y acá aparecen la escritura matriz, el acta de protocolación y la razón de legalización de firma. ¿Por qué aparecerán solo esas 3? Porque esas son las que van dentro del protocolo. Muy bien, porque esas son las que nosotros faccionamos dentro de nuestro protocolo. Por eso es que solo esas 3 son las que mencionamos. Entonces, esa es la primera forma de entregarle a nuestro cliente una reproducción de la escritura matriz. La otra forma es a través del testimonio. El testimonio es la reproducción literal de un instrumento público autorizado en el protocolo por el notario o la notaria u otro funcionario que lo sustituya en la custodia del protocolo, y a la reproducción se incorporan todos los derechos y obligaciones derivados del instrumento público. En nuestro código de notariado tenemos una definición. Busquemos ahí nuestro código de notariado. A ver quién nos quiere apoyar leyendo los artículos que se refieren al testimonio. Vamos a iniciar con el artículo 66. Leo, licenciada. Gracias, Héctor. Testimonios. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Gracias, Héctor. Acá se establece que tenemos que firmar y sellar, ¿verdad? Todas las hojas. A ver qué dice Walter. Le dijo una pregunta. Fíjese que en mi código dice protocolación. Sí, así dice. Héctor leyó protocolización, pero en el mío también está protocolación. ¿Y qué es lo correcto, Malik? Son sinónimas, Ah, protocolación se o pueden las dos. protocolización, sí. Oh, Pero muy sí bien, en el Malik. código se establece protocolación.
Gracias, licenciado. Muy bien. A ver, ya que está Walter ahí con su código, que nos lea por favor el siguiente artículo 67. Muy bien. Artículo 67. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Los testimonios también podrán extenderse, dos puntos. A, mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Y B, por medio de las copias fotostáticas o fotografías de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado, en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Muchas gracias. Como vemos, ahí escuchamos las palabras razón final. Entonces, la hoja que nosotros le agregamos a nuestra fotocopia de la escritura matriz se le denomina razón final. ¿Qué es el testimonio? Ahí se los pongo en la presentación. Es la reproducción literal, ya se les había leído, ¿verdad? De un instrumento público autorizado en el protocolo por el notario o la notaria u otro funcionario que los sustituya. Dice cómo establece el artículo 67. Si este funcionario está autorizado. Dentro de ellas se incorporan todos los derechos y obligaciones derivados del instrumento público. Los testimonios o traslados también se les denominan copias, ¿verdad? Se clasifican en testimonios regulares y testimonios irregulares. Los testimonios regulares son los testimonios que expide el notario con frecuencia, después de autorizar un instrumento público en el protocolo a su cargo. Esos son los testimonios regulares, son los que constantemente el notario está extendiendo. Si el día de hoy él autoriza 3 escrituras públicas, entonces él tiene la obligación de extender los testimonios. Y si mañana redacta una escritura pública y la autoriza, también, ¿verdad? Entonces, eso lo hace con frecuencia, cada vez que él autoriza un instrumento público. Y le denominamos solamente testimonio o primer testimonio. Y este es el documento que nosotros le vamos a entregar a nuestro cliente. Y el testimonio, primer testimonio, es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización de firma o del acta de protocolación, extendida en el papel correspondiente, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con el Código de Notariado, en el cual se cubre el impuesto a que esté afecto el acto o contrato que contiene. Por eso es que es importante que nosotros leamos nuestras leyes tributarias, porque nos van a servir para saber cuánto de impuesto va a cubrir ese acto o contrato. Acá se establece en el cual se cubre el impuesto a que esté afecto el acto o contrato que contiene. Eso es lo que manda, ¿verdad? Si es un contrato de arrendamiento, si es un mandato, si es un mutuo, si es una compraventa, entonces
Eso es lo que nos va a indicar a nosotros qué documento es para nosotros saber qué impuesto va a cubrir, ya sea que se encuentre en la ley del impuesto al valor agregado o en la ley del timbre fiscal. Este testimonio, primer testimonio, es el que nosotros como notarios y notarias entregamos a nuestro cliente. Y la base legal es el artículo 66 que Héctor nos acaba de leer. También está el testimonio especial. Este testimonio especial es el que nosotros, como notarios y notarias, vamos a remitir al Archivo General de Protocolos, y así le denominamos testimonio especial, porque el artículo 37 del Código de Notariado así lo establece. Busquemos ahí nuestro Código de Notariado, el artículo 37. En la primera parte se encuentra, artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Entonces, esa es nuestra obligación, que además de extender el primer testimonio para nuestro cliente, vamos a extender el testimonio especial. El testimonio especial, repito, lo remitimos para la directora del Archivo General de Protocolos. Y el impuesto que vamos a cubrir acá es el que establece el artículo 37. Con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Por eso es importante que nosotros también leamos la ley del timbre forense y timbre notarial, porque ahí se establece cómo vamos a cubrir ese impuesto. Y tenemos que cubrirlo para que nosotros podamos remitir esos testimonios especiales al Archivo General de Protocolos. El testimonio especial, entonces, es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización de firma o del acta de protocolación, extendida en el papel correspondiente, sellada, firmada por el notario autorizante y para remitir al Archivo General de Protocolos. Y aparte de cubrir el timbre notarial, tenemos que cubrir timbre fiscal. Y esto se establece en el artículo que leyó Walter, creo que fue el que leyó. El artículo 5, numeral 6, que habíamos leído, que establece índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel 50 centavos. No, no son 10, Álvaro, es que la ley establece cómo lo vamos a cubrir. Por eso es que necesitamos leer la ley. No siempre van a ser 10 quetzales. Por eso necesitamos leer la ley para saber cuánto cubre de acuerdo al acto o contrato que nosotros hemos faccionado, hemos escriturado. De acuerdo al valor de la escritura, así vamos a cubrir el timbre notarial.
Pero además del timbre notarial, vamos a cubrir 50 centavos de timbre fiscal. Por este artículo que les acabo de leer, que es el artículo 5, numeral 6, que establece que los testimonios especiales cubren 50 centavos por hoja. Entonces, en estos testimonios especiales, además de cubrir el timbre notarial, vamos a cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Y los otros testimonios son los testimonios irregulares. Estos testimonios irregulares no los estamos extendiendo constantemente, sino ocasionalmente. Los testimonios irregulares son los testimonios que expide el notario ocasionalmente. Por ejemplo, el testimonio del índice. Lo remitimos al final del año o cuando terminamos de escriturar. El de las partes conducentes de un proceso sucesorio lo vamos a remitir al Registro General de la Propiedad cuando nosotros hemos terminado este proceso sucesorio, donde ya están declarados los derechos, ya para efecto del registro. Entonces, son testimonios que los vamos a remitir ocasionalmente. En cambio, los testimonios, primer testimonio y el testimonio especial, que son los regulares, esos sí los estamos remitiendo casi a diario, ¿verdad? Dependiendo el trabajo que realiza el notario. Si realiza muchas escrituras públicas, pues así va a ser su trabajo para extender los testimonios para sus clientes y para el archivo. ¿Quiénes pueden extender los testimonios? Los notarios, ¿verdad? Los notarios y las notarias que han autorizado las escrituras. Ellos cuando finalizan, autorizan las escrituras, entonces tienen la obligación de extender el testimonio. Porque el cliente quiere la copia de esa escritura. Y principalmente si necesita registro en los diferentes registros. Lo van a registrar a través de ese testimonio. Entonces, el notario autorizante es el que lo extiende. También lo puede extender el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si él está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. ¿Quiénes podrán estar autorizados para ejercer funciones notariales? ¿Qué funcionarios? El escribano de gobierno, ¿El escribano de gobierno? ¿Quién más? Los jueces que estén autorizados. No, ellos solamente si es como consecuencia de algún caso, ¿verdad? Licenciada, ¿puedo opinar? Sí, a ver quién me habla. Lester, Así es, licenciada. dígame. ¿Serían los notarios, perdón, los notificadores? No, lo que pasa es que cuando decimos extender, ellos tienen que firmar, ¿verdad? Los notificadores me dijo, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Sí, pero los notificadores no están autorizados para extender, porque ellos no tienen un protocolo a su cargo. Ah, ok, sería con protocolo, dice usted. Así porque estamos hablando de testimonio. El que Ah, extiende ok, el testimonio va a ser la persona que tiene el notario que tenga en su poder el protocolo. ok. Disculpe, Lick. No hay pena, vamos a escuchar a Alma. Ah,
¿Qué dice Alma? Buenas tardes, Miss. Se levantó la manita. Ah, muy bien, de acuerdo. Vamos a escuchar a René. Buenas tardes, Lick. Gusto Buenas tardes, saludarla. Juancito. Gracias igualmente. El notario, otro notario, Lick, que esté autorizado por el notario que haya fallecido y que tenga en su poder el protocolo de este notario que falleció. No, él no puede extender, porque el notario ya falleció. En ese caso, ¿qué pasa con el protocolo del notario fallecido? Buenas tardes, licenciada. ¿Será que en ese caso sería el archivo de protocolos el encargado de extender las copias, no? Sí, el director, ¿verdad? O la directora, porque si la persona fallece, entonces la persona que tenía como respaldo en las hojas que llenamos cuando pagamos apertura, ellos tienen la obligación de entregar los protocolos al archivo, porque el notario ya falleció. Y entonces no puede el otro notario extenderlo por encargo, porque no hay quien le dé el encargo, ¿verdad? Es por encargo cuando es notario depositario, como escribió una jovencita. Pero en este caso, cuando fallece el notario o la notaria, estos protocolos van al Archivo General de Protocolos. Entonces, el que los va a tener en su poder va a ser el director del archivo o la directora. En este caso, si alguien necesita que le extienda un testimonio, la directora, si ya lo tiene en su poder, puede extender este testimonio. Gracias, Lick. Muy bien, vamos a escuchar a Eludina. Y también esos notarios, licenciada, que están trabajando en alguna institución del gobierno, ellos también podrían autorizar. Bueno, si es su protocolo, es el notario autorizante, ¿verdad? O sea, si es el notario que ha autorizado la escritura, perfectamente él puede extenderlo, ¿verdad? Pero si es un notario, funcionario del Estado, solo que tenga menos de las 8 horas o que trabaje a medio tiempo. Porque si tiene un trabajo de 8 horas, está inhabilitado para ejercer el notariado. Entonces, por lo tanto, no podría él autorizar extender un testimonio porque él tiene inhabilitación para faccionar escrituras públicas. Y si no facciona escrituras públicas, no puede autorizar extender este testimonio. ¿O cómo lo ha visto usted, Lubina? ¿Cómo ha visto usted algún caso? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, jovencita. Buenas tardes, licenciada, gusto saludarle. Mire, no sé si entendí bien la pregunta. ¿Qué funcionarios pueden estar autorizados para extender el testimonio? Algo así dijo, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Ah, bueno. Gracias, licenciada. muy bien. Es que estamos aquí comentando quiénes pueden extender testimonio. O sea, el primero es el notario autorizante, o sea, el mismo notario que está redactando sus escrituras. Él perfectamente puede extender los testimonios porque incluso es obligación de él, ¿verdad? Ahora en el 2 se refiere a funcionarios que tengan el protocolo en su poder. Entonces, en este caso, el funcionario que puede tener el protocolo en su poder es el director del archivo. Si el notario ya no cartula, si el notario entregó sus protocolos, si el notario ya falleció. Entonces, él puede ejercer esa parte de la función notarial extendiendo esos testimonios.
Una pregunta, Lick, perdone que le interrumpa. Si el, Dígame, fun- René. si el notario está en el extranjero, si el funcionario está en el extranjero, en este caso el notario, perdón, está en el extranjero y se necesita el extender el primer testimonio, lo Sí, tendría que hacer la directora del archivo. recuerden que si la persona viaja al extranjero por un tiempo mayor de un año, tiene que entregarlo al Archivo General de Protocolos, porque si alguien necesita, el archivo se lo extiende. Ahora, si el notario viaja al extranjero por un tiempo menor de un año, lo puede dejar depositado en un notario. Entonces, él sería el notario depositario, que es el tercero que tenemos acá. Él sí puede extender testimonios por encargo. Ahí sí por encargo, porque el notario sí le dejó en depósito a él su protocolo. Y él también tiene que avisar al archivo, ¿verdad? A quién le Y deja ese su protocolo. testimonio, ¿Qué y manda? ese testimonio sería razonado por esa razón. Él lo que escribe es por encargo del notario autorizante, en la parte final Ujú. de la razón final. No solo firma y sea, sino escribe por encargo del notario autorizante o por encargo de la notaria autorizante. Firma y sea, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Muy bien. Licenciada, perdone que la interrumpa, dijo el compañero. Dígame, Mali. No sé si estoy mal o yo me confundí, pero el notario por ejemplo, si el notario viaja al extranjero por unos cuantos meses, al abogado, perdón, al notario se le deja una autorización o un testimonio o No, lo que se hace es bueno, que se presenta una nota ya. al editor del archivo, indicando que va a viajar de tal fecha a tal fecha y que queda en depósito su protocolo del presente año a tal notario o notaria. Entonces, lo firman los dos, ¿verdad? Tanto la persona que lo deja como quien lo recibe. Y ese documento, ese aviso se lleva al archivo de protocolos. Entonces el archivo ya Archivo. tiene conocimiento al entregar nosotros esa notita, ese aviso. Muy bien. Incluso si al notario, pues lo establece la ley, ¿verdad? Que no puede salir del extranjero al extranjero, sino ha presentado esa notita al archivo. Muchas gracias, licenciada. Vuelvo a repetir, parezco disco rayado, ¿verdad? Entonces, ya ese depositario ya puede hacer lo que son testimonios, ¿verdad? A Solo nombre puede de extender testimonios. Si él no puede hacer extender. escrituras en el protocolo del otro notario, ¿verdad? Eso no, eso es prohibido. Únicamente es para atender al cliente, ¿verdad? Si alguna persona necesita una copia de esa escritura, pues el notario depositario puede extenderlo, ¿verdad? Y escribe ahí por encargo del notario autorizante. Y la firma y lo sea y se lo entrega a la persona, ¿verdad? Muy bien, Nancy nos recuerda el artículo 27, sí. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Acá les estoy poniendo yo el artículo 27 y también el 72. Veamos el 72. El artículo 72 establece: si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare. Y si lo extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia, ¿verdad? Entonces, si es por encargo, así se escribe, ¿verdad? Por encargo del notario autorizante, y ya el notario que lo está extendiendo firma y sella la razón final y todas las hojas, ¿verdad? Todas las copias de la escritura.
Vamos a escuchar a Jessica. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Disculpe, jovencita. disculpe, a mí me quedó duda en cuanto a quién sería el funcionario que tenga el protocolo en su poder. ¿Quiénes podrían ser esos funcionarios o se refiere al Archivo General de Protocolo? Al director, porque él puede tener en su poder los protocolos de otros notarios, que puede ser que esos notarios ya no quieran cartular, puede ser que hayan fallecido, ¿verdad? Y entonces los entregan al archivo. Entonces, este funcionario es el que sí puede entregar o extender testimonios de los protocolos que obran ya en el archivo. Muy bien, gracias, licenciada. Muy bien, Jessica. ¿Cómo extendemos los testimonios? La forma de extenderlos es lo que establece el artículo 67, que es el que ya leímos. Puede extenderse el testimonio en forma compulsada. Compulsada es transcrita, ¿verdad? Como les explicaba, hay que copiarlo textualmente, pero para no volver a hacer esa copia, lo remitimos a la que tenemos en nuestra computadora, porque esa es igual a la que está impresa en nuestro protocolo. Eso sería en la forma compulsada o transcrita. La segunda forma es mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse a máquina o manuscrita. Acá se entiende que es como una especie de formulario, porque establece mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse a máquina o manuscrita. Pero la parte que puede llenarse o utilizarlo como especie de formulario es únicamente la razón final, donde extendemos, por ejemplo, es testimonio de la escritura y dejamos un espacio, que para entregar a y dejamos otro espacio. Entonces, donde podemos tener variables, dejamos los espacios para solo ir llenando esas partes. Pero es en cuanto a la razón final, que es la última hoja que vamos a agregar, porque la escritura ya está hecha, ¿verdad? La escritura no se puede decir que vamos a hacerlo a través de un formulario, porque la escritura, si la transcribimos, va a salir como está, si la fotocopiamos, va a salir como está, ¿verdad? Lo que permite aquí es la razón final, hacerla como en forma de un formulario. La tercera forma es por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado, en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Cuando es por el sistema de fotocopia, nosotros lo que hacemos es que fotocopiamos la escritura matriz, y redactamos la razón final. Acá en el libro del doctor Neri Muñoz también tenemos ejemplos. Miremos acá. Ahorita voy, Tony. A partir de la página 159 tenemos ejemplos de testimonios. Busquemos ahí en nuestro libro. A ver, voy a escuchar a Donny, ¿qué dice? Licenciada, disculpe, ¿qué es compulsado? Disculpe la molestia. ¿Es compulsado o transcrito? Ah, ya, gracias. Muy bien.
En la página 159 tenemos un ejemplo de testimonio por el sistema de fotocopias. Y entre paréntesis se lee de escritura de constitución de sociedad pagando 250 en timbres fiscales. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que eso es lo que paga la escritura? El artículo 5, numeral 17 lo establece. Testimonio de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles en la primera hoja 250. Por eso es que acá el doctor de una vez está consignando cuánto de lo que vamos a cubrir de timbres. A ver, ¿quién quiere leer el ejemplo? Yo, licenciada. Gracias, Jessica. Ejemplo número 9, testimonios. A. Sistema de fotocopias de escritura de constitución de sociedad pagando 250 quetzales en timbres fiscales. Es testimonio de la escritura pública 40 que autoricé en esta ciudad el 20 de marzo de 2022 para entregar a la entidad demostradora de productos Sociedad Anónima. Extiendo, numero, sello y firmo en 10 hojas, siendo las primeras 9 de papel fotocopia impresas en ambos lados y la 10ª, que es la presente en esta hoja de papel bond. Razón: se hace constar que para cubrir el impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, adhiero a la presente timbres fiscales por la cantidad de 250 quetzales, adhiriendo 2 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno con números de registro 118.678 y 118.679 y 2 timbres fiscales de 25 quetzales cada uno con números de registro 360.135 y 360.136 en la ciudad de Guatemala el 23 de marzo de 2022. Firma y sello del notario. Gracias, Jessica. Entonces, acá tenemos un ejemplo, porque nosotros acá tenemos una escritura de constitución de sociedad. La página Heidi es 159. Entonces, como vimos que en la ley del timbre paga 250, acá estamos indicando que estamos cubriendo 250 mediante los timbres respectivos. Y tenemos que indicar qué número de registro tiene cada timbre, porque la ley del timbre así lo establece. Y luego la fecha en que nosotros estamos extendiendo ese testimonio. En el Código de Notariado, en el artículo 70 se establece qué es lo que tenemos que colocar en datos en la razón final. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 70 del Código de Notariado? Se lo leo yo, Yo, licenciada. licenciada. Gracias. Ya se te olvidó, pero por favor, Magali. Pase la compañera, claro que sí. Gracias, muy amable. Artículo 70. Las hojas de testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. ¿70 dijo, verdad, licenciada? Del Código de Sí, Notariado. 70, sí. Pero escuché que dijo que se compulse, ¿verdad? Sí, licenciada, el artículo 70. Lugar y fecha en que se compulse. Ajá, sí, sí. Muy bien, ese es sí. Entonces, tenemos que numerar, sellar y firmar todas las hojas de nuestra escritura, de la escritura matriz. Y al final del instrumento, el final es esta razón final que acabamos de leer.
Al final del instrumento se indicará el número de hojas, o sea, de cuántas hojas consta nuestra escritura. ¿A quiénes estamos extendiéndola? ¿A qué personas? Y el lugar y la fecha en que se compulse. Entonces, esos datos son los que tenemos que consignar en nuestra razón final. Y si Licenciada, vemos acá, pues si se cumplen todos esos requisitos. licenciada, perdone, en mi código dice, no dice compulse, sino que dice se indicará el número de hojas de que se compone. Pero A ver cómo tienen los demás jóvenes. El mío dice compulse. En el mío también dice que compulse. Ajá. En el mío igual dice que compulse. Muy bien. Igualmente conmigo, licenciada, también dice que compulse. Gracias, David. Estoy buscando otro código que tengo acá, vamos a ver. Sí, que se Licenciada, compulse yo dice acabo de, también. ¿Qué manda? licenciada, fíjese que yo acabo de comprar mi código. Me imagino que dice tal vez los actualizados, digo yo. Pero este no ha tenido modificaciones. Este artículo 70 no ha tenido modificaciones. Y sí dice, y el lugar y la fecha en que se compulse. Si es que se compulse Elubina, perdón. sí, licenciada. El mío Pues dice se complementa. compone también, licenciada. ¿Ah, sí? Ah, va, Estuardo, entonces arreglémoslo. Porque Compone, dice Lic. que se compulse. Personas a que se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse, o sea, que se Ah, no, no, no. transcriba, ¿verdad? Sí, porque yo le leo el párrafo completo. Al Ajá. final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone y personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. ¿Estamos bien, Ujú. Bamelic? Sí. Gracias. Entonces los que tengan compone ahí otra vez es compulse, ¿verdad? Porque es transcriba, ¿verdad? Y la fecha en que se transcriba, sería si lo traducimos, ¿verdad? La palabra compulsar. Entonces, decíamos que lo que establece el artículo 70 es lo que tenemos que observar para extender nuestros testimonios. Esos son los datos que tenemos que incluir, aparte del impuesto, ¿verdad? Del impuesto que tenemos que cubrir de acuerdo al acto o contrato que consta en la escritura matriz. A ver, le voy a pedir favor a Walter, creo que era el que quería leer, ¿verdad? Si usted quiere, con mucho gusto, Melic. Ah, bueno, me podría leer el 68, perdón. Muy bien. Artículo 68. El director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, de acuerdo al artículo 75, y si éste no pudiere por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia o el notario que el presidente del organismo judicial designe en su caso. Gracias. Entonces acá se establece, ¿verdad? Que es el director el que tiene que extender los testimonios. De los protocolos existentes en ese archivo. El artículo que leímos es 68, Glency. Muy bien, vamos a leer el 69. Aquí me apoya con el 69. Yo, licenciada. Gracias, Telma. Gracias. Artículo 69. Para que las escrituras de enajenación de bienes
derechos reales y gravámenes sobre los mismos puedan ser inscritas en el registro de la propiedad inmueble, es requisito indispensable que en el testimonio respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto territorial del 3 por millar y de los impuestos municipales o los recibos que acrediten el pago por el último trimestre y las constancias del pago de alcabala o del impuesto hereditario o de donación, en su caso, o que se acompañen al testimonio dichos atestados originales. Con el testimonio de la escritura deberá presentarse al registro de la propiedad inmueble un duplicado en papel sellado del menor valor, claramente legible y que podrá extenderse a papel carbón. Gracias, Telma. Entonces, acá se establece que cuando nosotros mandamos a registrar, tenemos que agregar estos atestados, dependiendo del testimonio que estamos extendiendo, ¿verdad? Porque acá se refiere al using. Le denominan 3 por millar, pero en la ley se establece de acuerdo al valor, ¿verdad? Que puede ser 3, 6 o 9%, o 9 por millar, ¿verdad? Y los recibos que acrediten el pago, uno tiene que agregar esos recibos originales y la copia en el duplicado. También el impuesto hereditario o de donación. O sea, dependiendo la escritura que nosotros hemos autorizado, así va a ser el atestado que tenemos que agregar. A ver, quiere leer el 71. ¿Lo leo, licenciada? Gracias, Héctor. Artículo 71. Los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas y en consecuencia se insertará en el testimonio. Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará además de una copia del mismo, certificada con una razón sellada y firmada por el notario, en que hará constar su identidad. Gracias, Héctor. Entonces, en el caso de protocolaciones, los documentos que nosotros hemos agregado forman parte del testimonio. Por ejemplo, en el caso de un plano se establece, ¿verdad? Eso también habría que sacarle copia de ese plano para agregarlo en el testimonio. El 72 ya lo leímos. El 73, a ver quién me hace favor. Yo, licenciada. Gracias, Jessica. Artículo 73. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Gracias. Entonces es nuestra obligación, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente, el artículo 74. A ver quién hace favor. Yo, Ligda. Gracias, Glency. 74. Si el notario se negare a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia, se le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse. Dictará la resolución que proceda. Y si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Gracias. Todo esto es para que nuestro cliente tenga respaldo, ¿verdad? Entonces está la forma para poder obligar al notario. Y si nosotros no atendemos esa orden, entonces pueden darse la ocupación, ¿verdad? Y ellos nombrar a un notario para que lo extienda ya por orden judicial. Vamos a leer, a ver qué dice René. Una preguntita. Digamos, hay documentos que están incorporados al protocolo, ¿verdad? Que son parte ya sea de que protocolizamos algún documento, pero en el caso de los planos,
cuando se hace una desmembración, el plano original va en el testimonio, pero ¿queda alguna copia? ¿Es de obligación que quede una copia en el protocolo? Nosotros no podemos dar el original, porque ese ya quedó foliado dentro de nuestro protocolo, en la protocolización. Lo que nosotros vamos a colocar ahí es una copia, René. Una copia y otra copia en el duplicado, ¿verdad? Pero el original sí queda en nuestro protocolo, porque como ya está protocolizado, ese no lo podemos nosotros dar dentro de nuestro testimonio. Una copia es lo que daríamos. Muchas Y gracias, otra Lin. copia en el duplicado. Muy bien. Nos tocaría el artículo 75-76. A ver quién me hace favor. Licenciada, buenas noches. ¿Me permite leer el artículo Gracias, 75? Molly, si me hace favor. Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Gracias. Y me puede leer el siguiente, si fuera tan amable. Con gusto, licenciada. Artículo Gracias. 76. No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio conforme arancel. Muchas gracias, Molly. Entonces, nosotros también no podemos extenderlo, ¿verdad? Si no nos han pagado los gastos y nuestros honorarios, ¿verdad? Porque si lo extendemos, se registra y todo, y de plano ya no nos van a pagar, ¿verdad? Entonces, también tenemos derecho a no extenderlo si no nos han pagado. Entonces, ya tenemos clara la forma, ¿verdad? ¿Cómo extendemos los testimonios? Puede ser compulsado o transcrito, puede ser mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse a máquina o manuscrita, y la tercera por el sistema de fotocopias. Hay pasos previos que tenemos que tomar en cuenta para poder extender nuestros testimonios. Primero, que la escritura pública debe estar otorgada, o sea, firmada por todos nuestros clientes. Con una firma que haga falta, nosotros no podemos autorizarla. Al estar firmada por todos los comparecientes, el notario procederá a autorizarla con su firma precedida de las palabras ante mí. O sea, ahí la está autorizando. Si ya está autorizada, quiere decir que ya nació de la vida jurídica. Entonces debe proceder a pagar el impuesto respectivo dependiendo del acto o contrato. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber qué impuestos cubre cada acto o contrato. Así que es importante que leamos nuestras leyes. Acá en el libro del doctor Neri Muñoz tenemos otros ejemplos. Leímos desde la página 159. Vamos a leer todos los ejemplos que están acá para que tengamos una idea. A ver quién más nos puede apoyar. Leímos desde la página 159. Vamos a leer el que sigue. Creo que el mío tiene página 161. El que sigue es uno por el sistema de transcripción. A ver quién tiene su libro ahí a la mano. Licenciada, solo una consulta. Dice que Dígame, Magali. los compañeros enviaron el libro, ¿verdad? Pero fíjese que yo puedo ver nada más la mitad de las páginas y ya después ya no.
como que, no sé, ¿qué pasó por ahí? Muy bien. ¿Y alguien que tenga el libro? Con gusto, licenciada. Gracias, Miguel Ángel. Página 161. 161, sí. Sistema de transcripción pagando IVA en efectivo. El testimonio. Es testimonio de la Escritura Pública 41 que autoricé en esta ciudad el 20 de marzo de 2019 para entregar a la señora María Luisa Bosque Solís de Villegas, compulso, sello y firmo en 2 hojas de papel bond, habiendo sido confrontadas con la original. Razón, se hace constar que el impuesto al valor agregado a que se está afecto por la cantidad de 900 quetzales se pagó en efectivo el día de hoy en formulario SAT 2083-30.000 en la ciudad de Guatemala el 23 de marzo de 2019. Firma y sello del notario. Gracias, Miguel Ángel. Entonces acá lo que cambia es el impuesto, ¿verdad? Porque el acto de contrato es diferente. Aquí están pagando IVA en efectivo. Tiene que ser una compraventa, vamos a ver. Bueno, lo que está cubriendo es IVA. Y entonces acá está indicando cómo se hizo el pago. Estamos consignando el valor. Se hace constar que el impuesto al valor agregado a que está afecto por la cantidad de 900 quetzales se pagó en efectivo el día de hoy en formulario SAT número 2083-30.000. En esta forma fue que pagaron el impuesto. Entonces, eso es lo que agregamos acá. ¿Cómo fue que hicimos el pago? Y luego la fecha en que lo estamos extendiendo. Este es por el sistema de transcripción. Entonces, este era lo que les decía. Ahí cuando es por el sistema de transcripción, nos falta este pedacito. Porque al transcribir nos vamos a ubicar en nuestra computadora en la parte final de la escritura, donde termina y firma con el notario que autoriza. Tenemos que agregar y aparece en las firmas elegibles de los otorgantes las palabras ante mí, la firma elegible del notario autorizante y ahí empezamos ya lo que establece el libro, ¿verdad? Es testimonio de la escritura pública número tal, etcétera. Luego tenemos en la página 163. También pagando IVA, pero por factura y por tratarse de una primera venta. En este caso, pagan con factura porque es el giro de ellos, ¿verdad? El giro ordinario del negocio. Ellos han de vender inmuebles. Por eso es que están pagando, están emitiendo una factura. A ver quién más tiene su libro para leer el de la página 163. ¿Lo puedo leer yo nuevamente, licenciado? Gracias, Jessica, si fuera tan amable. Mire. Sí, literal C, sistema de fotocopias, pagando IVA en factura por tratarse de una primera venta. Es testimonio de la escritura pública 42 que autoricé en esta ciudad el 20 de marzo de 2022 para entregar a la entidad demostradora industrial Sociedad Anónima. Extiendo, número, sello y firmo en 2 hojas, siendo la primera en papel de fotocopia impresa en ambos lados y la segunda, que es la presente en esta hoja de papel bond. Razón: se hace constar que el impuesto al valor agregado por la cantidad de 12,000 quetzales fue cubierto dentro de la factura número 38 de fecha 20 de marzo de 2022, extendida por la vendedora, la cual se adjunta en la ciudad de Guatemala el 20 de marzo de 2022. Firma y sello del notario. Muchas gracias, Jessica. Entonces acá tenemos un ejemplo donde estamos extendiendo el testimonio por el sistema de fotocopias, pagando el impuesto a través de una factura y ahí se indica, ¿verdad? La fecha en que lo estamos extendiendo, la firma del sello del notario y cuando se agrega un timbre de 50 centavos,
En este caso, va a ser para efecto de registro, porque la factura ya cubre el impuesto, entonces no podemos tributar 2 veces. Como ya son las 18:54, creo que nos vamos a quedar acá. En la próxima clase vamos a leer los siguientes ejemplos. Tenemos 3, 4, 5, 6 ejemplos más, ¿verdad? Para poder leer. Vamos a escuchar a Diego. Licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho, sí. Licenciada, era para consultarle cuál es su correo electrónico institucional, si fuera tan amable, Ah, muy bien, para que con yo le mucho pueda gusto se enviar lo una doy. excusa, por favor. Es maria.menchú Ajá, @profesor ajá. .usac.edu.gt. Muy amable, licenciada, gracias. Muy bien, de acuerdo. ¿Qué dice Noé? Gracias, licenciado. Ya para Sueños con el finalizar, y me quedo con la duda, yo tal vez no sea respondida, pero por lo menos me quito yo la duda de preguntar. Fíjese que donde yo vivo, yo soy del interior, ahí se pueden escriturar esos terrenos que son comunales, registrarlos en el registro de la propiedad siendo comunales. Si son inmuebles registrados, ya registrados, sí se puede volver a registrar, o sea, si hay transacciones o algo, ¿verdad? ¿O cuál es la duda? Eso, es que como son comunales aquí, entonces eh, no están, me imagino que no están inscritos en el registro de la propiedad. Ah, no, entonces habría Los, que hacer los trámites necesarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Fondo de Tierra hace escrituras comunales, podría decirse, ¿verdad? Pero esas sí se registran. Sí se registran y son bastantes personas las que están. Ellos manejan unas ECAs. A través de las ECAs ellos ellos son como la personería de ellos, ¿verdad? Para poder ellos realizar las escrituras e inscribirlas. Y si las inscriben, habría que ver realmente cómo es que está el asunto, Noé, ¿verdad? bueno, está bien, Sí, habría gracias, que ver. licenciada, por Muy Para bien. ampliar un poquito ahí con lo que pregunta Noé, si no les quito mucho tiempo, bueno, en derecho agrario se sabe de que con 10 años de posesión de la tierra y con testigos que puedan dar fe de que la persona ha tenido por 10 años ese terreno, ya pueden inscribirlo. Y luego pues ya con eso lo escrituran, porque son tierras municipales. Pero esta sería la titulación supletoria. Pero yo le entendía a Noé que son espacios comunales, ¿verdad? Bueno, tal vez diferente a tierras que Ahí son digo yo que habría que ver cómo está, hacer una investigación para ver si procede la inscripción o qué hay que hacer para inscribirla, ¿verdad? Porque si no está inscrita, por algo será. ¿O sí, será que depende de la si hay una municipalidad? finca, si hay una finca, folio y libro, pero yo creo que es más lo que es el compañero municipales, porque la municipalidad administra los terrenos y los cedió en su momento. Ah, bueno, sí, entonces sí tienen dueño, digamos. Son de la municipalidad, habría que tal vez en la municipalidad averiguar, ¿verdad? Bueno, gracias, licenciada, nada más. Muy bien, no de acuerdo. ¿Qué dice Adrián? Buenas Bueno, ya noches, solo faltan 2 licenciada. minutitos. Un Buenas noches. segundito. Un gusto saludarle, licenciada. No voy a dejar de Gracias, participar porque igualmente. estoy un poquito enfermo de la tos. Tal vez solo para complementar un poquito ahí las dudas de los compañeros. El conocimiento que yo tengo, porque soy una persona de pueblo, en donde se acostumbra este tipo de fincas. Generalmente es una finca municipal y no hay una desmembración que le dé la propiedad a una persona individual para que pueda inscribir en el registro de la propiedad, sino que la municipalidad se la adjudica a un grupo de personas. Por lo tanto,
es una copropiedad, pero mientras no se disuelva, no se tome otra medida, yo pienso que no se pueden registrar. Yo pensaría que no es copropiedad, porque copropiedad es cuando la Es cuando persona es compra. dueña, varios dueños y Es está cierto, sí. inscrito. Pero en Sí, este aquí caso, no, si no hay inscripción, no es copropiedad. aquí solo se lo adjudican. Por Solo lo ejemplo, adjudican, exacto, por es ejemplo, diferente. mi papá a mí me cedió un terreno, sí, con un precio simbólico, pero no se hizo una escritura formal, sino que fue un documento privado, se podría decir, que lo hace cualquier persona. Y ese terreno, cuando yo lo vendí, volvimos a hacer exactamente lo mismo, porque nunca se hizo una declaración del terreno. Es más o menos la idea que yo tengo. Y Pero si licenciada, uno lo vende, lo que vende, eso es un problema, porque la persona sigue con la misma situación, ¿verdad? así es, Usted lo así vende, es, pero la persona lo compra así, con el mismo sí, problema, y va a seguir porque no tiene inscripción, así es. ¿verdad? Eh, sí, licenciada. Entonces, aprovechando el momentito y que se estaba tocando el tema, usted decía hace un ratito o hablaba de cuando las escrituras ya están en el protocolo y están autorizadas y todo eso. Eh, en la variante que me tocó a mí en el examen venía una pregunta de varias respuestas y dos de ellas me parecían idénticas. La pregunta más o menos decía que cuando una escritura ya se encuentra en el protocolo, es una escritura autorizada, y los otros no me recuerdo, o una escritura que ha cumplido con todos los requisitos que manda la ley. A mí me parecían que las dos respuestas eran correctas. De hecho, había marcado la primera, donde cumple con los requisitos, y me puse ahí sí que a darme la cabeza un ratito, y al final concluí en que es una escritura autorizada, porque ya está firmada por todos y firmada por el notario autorizante. No sé cómo Sí, está cuando eso. ya es autorizada, cuando ya el notario también la ha firmado, ¿verdad? Ajá, Cuando solo es los otorgantes, es una escritura única, es el otorgamiento, sí, ¿verdad? muy bien. Miren, ya son las No, 7:01, me van a gracias, jalar las orejas en licenciada. la otra aula. Les Tenga deseo buena feliz noche y nos noche. vemos primero Dios el día viernes. Licenciada. Feliz noche, Feliz licenciada. noche, jovencitos.